Tomografía computarizada. Permite obtener imágenes seccionales de distintas regiones anatómicas que puede realizarse con o sin la administración de contraste yodado. El tomógrafo va a utilizar píxeles denominadas unidades de Hounsfield. Una vez que el paciente ingresa al tomógrafo, este va a realizar cortes a diferentes niveles de las estructuras anatómicas y a cada uno de estos cortes se les va a denominar tomograma. Una tomografía es un estudio de imagen muy útil puesto que las estructuras anatómicas no se van a superponer. También es importante identificar la anatomía dentro de lo que es una tomografía normal. Tenemos en la imagen A un corte donde podemos observar al cuarto ventrículo representado con el número 4. Este va a tener una forma de U invertida y posteriormente a este vamos a tener lo que son los hemisferios del cerebelo. Anteriormente va a estar la protuberancia, las flechas blancas nos van a estar indicando lo que son los pedúnculos cerebrosos, mientras que las letras T nos indican lo que son los lóbulos temporales. Y anteriormente a estos vamos a tener los lóbulos frontales. En la imagen B tenemos un corte donde podemos observar a la cisterna supracelular. Esta se caracteriza por tener de 5 a 6 puntas que le van a dar un aspecto o forma de estrella, mientras que las flechas blancas van a estar señalando lo que son los pedúnculos cerebelosos y la flecha negra nos va a estar indicando lo que es la cisterna interpeduncular. En la imagen C tenemos un corte donde podemos apreciar la cisura de Silvio. Estas van a tener una tonalidad hipodensa debido a que van a contener líquido cefalorraquídeo y van a estar separando lo que es el lóbulo frontal del lóbulo temporal. También se puede observar en este corte lo que es el tercer ventrículo, representado con el número 3. También la flecha negra nos va a estar representando nuevamente la cisterna interpeduncular, mientras que la flecha blanca nos va a estar señalando lo que es la cisterna de la lámina cuadrigémina. En la imagen D vamos a tener un corte donde podemos ya observar lo que son los núcleos caudados. Superiormente vamos a tener las astas de los ventrículos laterales que están señaladas por las flechas blancas. Nuevamente podemos observar al tercer ventrículo representado con el número 3 y en este corte ya podemos ver lo que son los lóbulos occipitales. Fractura en trípode. Esta fractura se va a clasificar dentro de lo que son las fracturas faciales. Esta fractura se produce usualmente por golpes o fuerzas contusas que reciben los pacientes a nivel de la eminencia malar. Esta fractura en trípode se caracteriza por la separación de las suturas del hueso cigomático, las que van a ser en condiciones normales 4, la sutura cigomático frontal, la sutura cigomático maxilar, la sutura cigomático esfenoidal y cigomático temporal. En esta imagen A tenemos una tomografía tridimensional donde podemos observar esta fractura. Vamos a observar la separación de la sutura cigomático frontal, de la sutura cigomático maxilar, también de la sutura cigomático esfenoidal, así como también podemos observar una fractura de lo que es el suelo de la órbita, y podemos observar también cómo la fractura se extiende hasta lo que es el hueso frontal. En la imagen B tenemos una tomografía realizada en un corte coronal, donde podemos observar lo que son las cavidades orbitarias y los senos maxilares. Las cavidades orbitarias van a tener una tonalidad hipodensa, lo que nos representa que hay aire en estas cavidades, a lo que se le va a denominar como enfisema orbitario. También podemos ver en el lado derecho una discontinuidad de lo que es el suelo de la órbita, y esta fisura ha permitido que pase la sangre hacia lo que es el seno maxilar. Por lo tanto, este seno maxilar derecho va a tener una tonalidad hiperintensa. También es importante recalcar que se puede observar una fractura en lo que es el cornete nasal izquierdo. La fractura craneal deprimida se produce por un traumatismo de fuerza contundente. Ya puede ser un accidente automovilístico, un golpe con un objeto contundente o un traumatismo obstétrico al nacer. Este se relaciona con complicaciones severas como hemorragia, crisis convulsivas y neuroinfección. Estas fracturas pueden asociarse a lesiones cerebrales subyacentes y se pueden presentar en cualquier región de la bóveda craneana. Estas se clasifican en fracturas abiertas, que son fracturas compuestas, o fracturas cerradas, que son fracturas simples. Estas se van a definir por la presencia o no de una laceración en el cuero cabelludo. En los hallazgos vamos a obtener que las líneas de color negro o hipodensas van a encontrarse alrededor de un tejido óseo, donde se verá en blanco en un tono hiperdenso. Vamos a observar que existe la porción de la tabla externa
de la fractura va a estar por debajo de la tabla interna después de la afectación craneal. Va a verse también una avulsión en el cuero cabelludo y el fragmento del hueso se va a desplazar hacia la cavidad craneal, lo que producirá una lesión cerebral subyacente. En las siguientes imágenes vamos a ver un corte coronal y un corte sagital, en donde vamos a encontrar la avulsión del cuero cabelludo y vamos a ver que en el corte coronal se puede observar los fragmentos óseos que se han desplazado hacia la cavidad craneal. Y en el corte sagital vamos a ver cómo la tabla externa del hueso parietal va a encontrarse por debajo de la tabla interna del hueso frontal. En una reconstrucción en 3D, vamos a observar que la fractura deprimida va a irse en forma diagonal desde el hueso frontal, pasando por la sutura coronal y posteriormente la sutura sagital, quedando en medio de los dos huesos parietales. Hematoma epidural o extradural. Este hematoma se va a producir por una hemorragia intracraneal. En su ubicación va a ocurrir entre la dura madre, que se encuentra aquí, y la parte ósea del cráneo, que se encuentra aquí. En la siguiente fotografía vamos a encontrar el hematoma dentro de estas dos estructuras. Dentro de su etiología va a verse afectada tanto a la arteria y vena meningia media a causa de un trauma cráneoencefálico por una lesión contusa. Va a ocurrir frecuentemente en la región temporal y va a ser a causa de una fractura de cráneo o por una rotura de los senos venosos durales. Además, cabe recalcar que en niños un simple desplazamiento del hueso va a ocasionar que el vaso se rasgue con facilidad y va a producir el hematoma. Dentro de las características de este hematoma, este puede llegar a expandirse por los cambios de presión intracraneal y sus manifestaciones van a ser de deterioro progresivo. Dentro de la interpretación de hallazgo de este hematoma, tenemos que va a ser una masa de forma lenticular, biconvexa u ovoide y su densidad va a ser hiperdensa. Además, sus bordes van a ser afilados y con una mayor frecuencia se van a dar en la región temporoparietal o temporal, como ya lo había mencionado. Además, no atraviesan la línea de sutura. Aquí vamos a observar un hematoma epidural. Es una imagen otorgada del Hospital Santa Inés por el Dr. Sebastián López. Es una tomografía axial computarizada, además de corte axial y sin contraste. En la imagen A y B vamos a observar una estructura en forma de masa con forma lenticular. Sus bordes van a ser afilados, como se observa en las imágenes, y su densidad va a ser hiperdensa. Además, cabe destacar que aquí no va a haber, en ninguna de las dos imágenes, hay una desviación de la línea media. El hematoma subdural. Tenemos que este tipo de hematomas son muy frecuentes y ocurren entre la dura madre, como observamos aquí, y la aracnoides. En este espacio se va a acumular la sangre y va a formar el hematoma subdural, como observamos en la siguiente imagen. En cuanto a su etiología, estos hematomas no se relacionan con fracturas, sino más bien por rupturas de las venas del puente a causa de traumas o lesiones por desaceleración en accidentes ya sean automovilísticos o por caídas. Este tipo de hematomas se presenta en personas de edad avanzada con mayor frecuencia debido a que presentan factores de riesgo, entre los que tenemos la atrofia. La atrofia va a ocasionar en el encéfalo mayor espacio y además una mayor sensibilidad en lo que son las venas del puente, predisponiendo a que se desarrolle un hematoma subdural. Entre las características que tenemos es que es mayor tasa de mortalidad y además el deterioro cognitivo progresivo que provoca estos hematomas. En la interpretación de los hallazgos tenemos que el hematoma subdural agudo se va a observar tanto en las partes laterales, puede ser unilateral o bilateral, y la forma va a ser de semiluna y es cóncava en relación con el resto del encéfalo. La densidad es intensa, es decir, es hiperdensa y además llega a atravesar las líneas de sutura. Tenemos que una vez que se forma el hematoma subdural se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y eso va a provocar una isodensidad
en relación con todo el cerebro y posteriormente va a provocar que se borren los surcos, que hay una comprensión de los surcos y se genera un desplazamiento. Tenemos un hematoma subdural crónico que se desarrolla de 2 a 3 semanas y además presenta una densidad muy baja, es decir, es hipodenso. La siguiente imagen que observamos es un hematoma subdural. Es una imagen otorgada por el Hospital de Elías por la doctora Joana Yaguari. En esta imagen es una tomografía axial computarizada sin contraste. En esta observamos que es un corte axial tanto en la primera como en la segunda imagen y lo que vamos a observar aquí es una banda hiperdensa en forma de semiluna y va a estar de forma cóncava en relación con el resto del encéfalo. En la segunda imagen vamos a seguir viendo la misma banda hiperdensa. Además, tenemos que no presenta desviación de la línea media como podemos observar aquí, ni tampoco acá. Y la lesión se va a producir en el hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en la primera imagen como en la segunda imagen. La neurocisticercosis, esta es una infección provocada por la tenia del cerdo. También es la infección parasitaria más frecuente que se da a nivel del sistema nervioso central y es endémica de países subdesarrollados. Va a tener 4 fases. La primera, que es la fase vesicular, que es la forma viva del parásito, y vamos a encontrar el escolex invaginado, es decir, la cabeza del parásito. La fase coloidal, aquí el cisticerco comienza a involucionar y vamos a observar la degeneración del escolex. En la fase granulosa, la pared del quiste se va a engrosar y el escolex se va a mineralizar. Y por último, en la fase calcificada, vamos a observar calcificación de los restos del parásito. Es importante recordar que un paciente puede tener múltiples cisticercos en distintas fases evolutivas. También existen 2 tipos de neurocisticercosis, la parenquimatosa, que es la más frecuente, y la extraparenquimatosa, que aquí se incluye quistes que pueden estar a nivel intraventricular y subaracnoideo, lo cual puede provocar 2 patologías como son la hidrocefalia obstructiva y la hipertensión endocraniana. Vamos a tener diferentes hallazgos que va a depender según en qué fase se encuentre. En la primera fase van a ser lesiones redondeadas hipodensas bien delimitadas que van a ubicarse de forma general de manera supratentorial o cortical y van a carecer de edema perilesional. Además vamos a observar un nódulo claro en su interior que va a ser el escolex. En la fase coloidal vamos a ver lesiones nodulares quísticas mal definidas que van a estar rodeadas de edema y van a ser hipodensas en menor cantidad. En la fase granular vamos a tener lesiones nodulares hiperdensas que van a captar de forma anular o difusa el medio de contraste y van a estar rodeadas por edema. Y por último, la fase calcificada, que aquí se representa por imágenes nodulares pequeñas o puntiformes hiperdensas sin edema perilesional. En estas imágenes de tomografía simple de fase vesicular podemos observar en un corte axial y en un corte sagital la presencia de la lesión redondeada hipodensa. También en el corte sagital podemos encontrar de manera incidental que el paciente tiene calcificación de glándula pineal y podemos observar el nódulo isodenso dentro de la vesícula. En otra imagen que representa un corte axial, aquí vamos a poder observar diferentes cisticercos en diferentes fases evolutivas. Primero tenemos la fase vesicular con la lesión redondeada hipodensa y tenemos diferentes calcificaciones que van a ser hiperdensas, que van a estar dispersas por ambos hemisferios cerebrales. La muerte cerebral encefálica se caracteriza por un cese definitivo de las funciones cerebrales y del tronco cefálico. El tronco cefálico también se conoce como la vía principal de comunicación entre las neuronas periféricas y la médula espinal. La Asociación Americana de Neurología ha establecido 3 criterios diagnósticos para establecer la muerte cerebral encefálica, entre los cuales tenemos coma, la abolición o ausencia de reflejos del tronco cerebral, tales como el reflejo respiratorio o nauseoso y el apnea. La etiología de la muerte cerebral suele ser muy diversa y se le atribuye a diversas patologías, tales como traumatismo craneoencefálico, hemorragias intracraneales, accidentes cerebrovasculares, ahogamientos, aneurismas cerebrales y paro cardiorrespiratorio. En pacientes hospitalizados por lesiones cerebrales, la tomografía axial computarizada es la prueba que nos permite esclarecer si existe algún tipo de fractura craneal y la gravedad de la misma. La presencia de hemorragias, a su vez contusiones,
o en lesiones cerebrales, las cuales actúan como masa despejando la línea media. En la imagen A podemos observar una tomografía axial computarizada normal y en la imagen B una pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Recordando que la sustancia gris se encuentra de forma periférica en el encéfalo, mientras que la sustancia blanca de forma interna. Ya, en la siguiente figura podemos encontrar una tomografía axial computarizada de cráneo simple en una ventana del cerebro y a nivel de los ganglios basales. La flecha blanca continua nos permite identificar la sustancia gris y la sustancia blanca no se encuentran bien diferenciadas. La flecha negra a su vez nos permite identificar que los surcos y circunvoluciones van a encontrarse en ligero borramiento. La flecha blanca discontinua que las astas de los ventrículos se encuentran comprimidos, sin embargo, estos no se encuentran alejados de la línea media y no existe un desplazamiento como tal. Y por último tenemos la flecha negra discontinua, la cual nos permite identificar que la disminución de las cisuras basales va a ser presente y en este caso sería la cisura cuadrigeminal. Magnética. La resonancia magnética es uno de los exámenes complementarios más utilizados, debido a que se emplea la composición molecular de los tejidos y va a detectar diferentes anomalías de los mismos. Dentro de las generalidades, vamos a utilizar los núcleos de hidrógeno porque se encuentran en el organismo y van a generar un campo magnético. Dentro del proceso, al generar un campo magnético, van a formar señales de radiofrecuencia. Además, estas van a ingresar a las bobinas, las mismas que son encargadas de transmitir señales de radiofrecuencia y posterior procesarlas, proyectando así la imagen. En la resonancia magnética, el paciente que ingresa a resonancia magnética, aquí las bobinas van a enviar una señal llamada pulso de radiofrecuencia y los protones del ser humano se van a alinear al campo magnético externo. Cuando hay una inactivación de las radiofrecuencias, los protones se van a realinear y relajar. Y cuando se detiene este pulso de radiofrecuencia, va a haber una relajación y la energía liberada que va a ser detectada por las bobinas y va a generar, por ende, la imagen. Para identificar las imágenes en la resonancia magnética potenciadas en T1 y en T2, primero lo que vamos a hacer es ubicar el líquido en el encéfalo. En este caso sería el líquido cefalorraquídeo, ya que potenciado en T1 se ve de forma oscura y en T2 se ve de forma brillante. En la siguiente tabla vamos a observar las diferentes estructuras brillantes tanto en T1 como en T2. En T1 tenemos el tejido adiposo, la médula ósea amarilla, el tejido subcutáneo, además que los tumores con grasa, también la hemorragia se va a ver brillante y además los quistes, pero que tengan líquido con proteínas. En la segunda tabla vamos a poder ver cómo en las imágenes potenciadas en T2, las estructuras que van a brillar, tenemos el tejido adiposo, también la médula ósea amarilla, los tumores con grasa, pero aquí lo que va a brillar más también es el agua, el quiste, los edemas, la infección, la inflamación, así también como la... En las siguientes imágenes vamos a poder observar que es una resonancia magnética axial potenciada en T1 sin contraste. Esta imagen es otorgada del Hospital de Elías. En la imagen A vamos a poder observar la cisura interhemisférica, como podemos observar en este óvalo. Además tenemos otras estructuras como el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo occipital, también tenemos los plexos coroideos y además tenemos el seno sagital superior. En la imagen B, también que es potenciada en T1, vamos a observar lo que es la cisura interhemisférica, como podemos observar aquí, el giro angular, el seno sagital superior. Además, también tenemos el centro oval y el lóbulo frontal. Aquí observamos una resonancia magnética normal potenciada en T1 de corte axial sin contraste. La imagen fue otorgada por el Hospital de Elías. Aquí vamos a encontrar el lóbulo frontal, la rodilla del cuerpo calloso, el septo pelúcido, el asta frontal, el surco circular de la ínsula y el seno sagital inferior.
Aquí tenemos una resonancia magnética normal potenciada en T2 de corte axial y la imagen fue otorgada por el Hospital de Elías. Aquí vamos a encontrar la cisura interhemisférica, el lóbulo frontal, la corona radiada, el ventrículo lateral, el lóbulo occipital y el seno sagital superior. Además, aquí vamos a ver el líquido cefalorraquídeo que se torna brillante y que se encuentra en las cisuras. El accidente cerebrovascular o ACV se caracteriza por ser una pérdida transitoria de las funciones neurológicas, esto a su vez debido a un compromiso vascular o también por una hemorragia no traumática que va a afectar al sistema nervioso central. Según su etiología se va a clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Este va a representar el 87% del total de los casos y se relaciona a émbolos cardíacos, trombosis venosas, infartos lacunares, los cuales se caracterizan por tener un diámetro menor a 14 milímetros y la arteritis. En cuanto al accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, va a ser menos del 15% del total de los casos y se va a deber a una hemorragia intracraneal o a una hemorragia subaracnoidea. En una resonancia magnética, a medida que transcurre el tiempo, van a haber distintos aspectos en cuanto a la sangre. En este caso, si es un estadio hiperagudo, con un tiempo de evolución menor a 24 horas, en la secuencia T1 se va a ver isointensa y en T2 hiperintensa. En una fase aguda menor a 3 días, en T1 se va a ver hipo o isointenso y en T2 hipointenso. En una fase subaguda menor a 7 días, en T1 se va a ver hiperintenso y en T2 hipointenso. En cuanto a la subaguda tardía menor a 14 días, tanto en T1 como en T2 se van a ver hiperintensas, y en una fase crónica, que es mayor a 4 semanas o mayor a 14 días, tanto en T1 como en T2 se van a ver hipointensas. Un caso poco común de accidente cerebrovascular va a ser el cerebeloso. Este va a afectar a cualquiera de las arterias que irrigan el cerebelo, tales como la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Y en la siguiente figura podemos identificar una resonancia magnética de un accidente cerebrovascular de tipo cerebeloso en un corte axial sin contraste y potenciado en T1. Las flechas de color azul van a identificar un área hipointensa, la cual es característica de este tipo de hemorragias. De igual manera, un corte axial sin contraste, pero potenciado en T2, en cambio se va a ver un área hiperintensa, las cuales van a estar señaladas con las flechas de color rojo. En el mismo paciente, pero en un corte sagital sin contraste, y en T1 se va a ver unas áreas hipointensas, las cuales van a estar señaladas con las flechas azules. Y en un corte coronal, en T2, se va a ver unas áreas hiperintensas, las cuales van a estar señaladas con la flecha roja. Y esas son características del accidente cerebrovascular de tipo cerebeloso. La fractura craneal deprimida se produce por un traumatismo de fuerza contundente, ya puede ser un accidente automovilístico, un golpe con un objeto contundente o un traumatismo obstétrico al nacer. Este se relaciona con complicaciones severas como hemorragia, crisis convulsivas y neuroinfección. Estas fracturas pueden asociarse a lesiones cerebrales subyacentes y se pueden presentar en cualquier región de la bóveda craneana. Estas se clasifican en fracturas abiertas, que son fracturas compuestas, o fracturas cerradas, que son fracturas simples. Estas se van a definir por la presencia o no de una laceración en el cuero cabelludo. En los hallazgos vamos a obtener que las líneas de color negro o hipodensas van a encontrarse alrededor de un tejido óseo, donde se verá en blanco en un tono hiperdenso. Vamos a observar que existe la porción de la tabla externa de la fractura, va a estar por debajo de la tabla interna después de la afectación craneal. Va a verse también una avulsión en el cuero cabelludo y el fragmento del hueso se va a desplazar hacia la cavidad craneana, lo que producirá una lesión cerebral subyacente.
En las siguientes imágenes vamos a ver un corte coronal y un corte sagital, en donde vamos a encontrar la abulsión del cuero cabelludo y vamos a ver que en el corte coronal se puede observar los fragmentos óseos que se han desplazado hacia la cavidad craneal. Y en el corte sagital vamos a ver cómo la tabla externa del hueso parietal va a encontrarse por debajo de la tabla interna del hueso frontal. En una reconstrucción en 3D, vamos a observar que la fractura deprimida va a irse en forma diagonal desde el hueso frontal, pasando por la sutura coronal y posteriormente la sutura sagital, quedando en medio de los dos huesos parietales. La atrofia cerebral es la pérdida de células cerebrales y sus conexiones electroquímicas, que consiste en una disminución del volumen encefálico con un aumento del espacio suprarrenal. Olvídalo. La atrofia craneal es la pérdida de células cerebrales y sus conexiones electroquímicas, lo que va a consistir en una disminución del volumen encefálico con un aumento del espacio subaracnoideo. La sustancia blanca va a disminuir de una manera más acentuada que la sustancia gris. En interpretación de hallazgos vamos a ver que existe una reducción volumétrica del parénquima cerebral. Se va a perder el volumen de la corteza y las circunvoluciones se van a ver más delgadas. Va a haber una ampliación de los surcos y lo que va a mostrar que existe un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de cada cisura cortical. El sistema ventricular se va a dilatar al disminuir el volumen neuronal, ya que el comportamiento del LCR va a ser compensado con la presión intracraneal. Y también se va a observar una contracción del hipocampo. Todo esto dependerá del corte en el que estemos visualizando la afección. En esta resonancia magnética vamos a encontrar un corte transversal, en cual en la resonancia magnética en T1 vamos a ver cómo se observa la reducción del volumen asimétrico del lóbulo occipital. También vamos a observar que existe un aumento en el espacio subaracnoideo y se ve el aumento de los surcos. También en la resonancia en T2 vamos a observar cómo se ve el aumento de los surcos y cómo se observan los cuerpos de los ventrículos laterales que están aumentados. En el corte transversal vamos a ver que los surcos se van a notar aumentados y va a haber un amplio espacio subaracnoideo y se va a observar el ensanchamiento en el espacio de la cisura interhemisférica. Ahora tenemos el glioblastoma. Este representa más del 50% de todos los gliomas a nivel cerebral. También es más frecuente que se dé en varones de 65 a 75 años de edad y preferentemente va a estar ubicado en los lóbulos frontales y temporales. Se considera que este es el glioma de peor pronóstico. Va a tener dos tipos. Puede ser de tipo primario o secundario. Primario cuando surge sin tener un precursor conocido y secundario donde el tumor de bajo grado va a ser el predecesor de este tumor, es decir, con el tiempo se va a transformar en un glioblastoma. Vamos a tener diferentes hallazgos. Primero, que la mayoría de los glioblastomas van a realzarse con el contraste de gadolinio y van a mostrar una masa de forma irregular que va a estar rodeada por un anillo denso de realce y un centro de necrosis hipointenso. También es importante recalcar que el tumor va a infiltrar el tejido cerebral adyacente y frecuentemente este va a atravesar los tractos de sustancia blanca del cuerpo calloso hasta llegar al hemisferio contralateral. Por ende, aquí vamos a encontrar un patrón llamado glioma en alas de mariposa. También se puede encontrar edema vasogénico con considerable efecto masa y una hemorragia y desplazamiento ventricular que también pueden estar presentes. En esta imagen de resonancia magnética en T1 contrastada en un corte sagital, vamos a poder observar la lesión hipointensa. También observamos el realce en el borde hiperintenso y vamos a poder observar el edema vasogénico que va a estar hipointenso. En esta resonancia magnética tenemos una en T2 y una en secuencia de Fleire, en un corte axial. En ambas vamos a poder observar la masa irregular que se observa en el lóbulo frontal
También observamos en la imagen A en T2 el edema vasogénico hiperintenso en relación a la sustancia blanca, y vamos a encontrar que ambos tumores van a sobrepasar la cisura interhemisférica.